decía Bernardo, hay muchas preguntas, muchas discusiones y está este tema muy abierto. Yo creo que no podríamos haber elegido un mejor día para hacer este seminario. Coincidió justo que ayer se dio a conocer esta propuesta de cómo se van a entregar estos EOLs. Así que me imagino que muchos vinieron solamente por eso. Espero que no sea la primera vez también y que podamos reunirnos nuevamente para conversar de estos temas. Bueno, tengo el inmenso placer de presentar a nuestros panelistas. Vamos a estar conversando acá sobre los temas que planteó Bernardo. Nosotros tenemos este eje de recursos naturales como motor del desarrollo y entre ellos la industria del litio creemos que es clave para Chile. Y ahí está la gran pregunta que mencionaba Bernardo, si finalmente el litio tiene que ser concesible para tener reglas claras o si el camino de los EOLs o el camino que estamos viendo hoy día es el adecuado. Voy a presentar a estos panelistas. Estamos aquí con Julieta Zamora, geóloga y académica, Cristian Cuinzo, abogado, también académico, Juan José Bach, director ejecutivo de Horizontal, y Willy Kraft, ex subsecretario de Minería. Bueno, y vamos a partir acá tomando posiciones. Ya Bernardo tomó su posición, así que ahora los voy a invitar a usted a tomar la suya. Julieta, ¿concesibilidad o EOLs? Yo creo que la concesibilidad es el camino principalmente porque nosotros somos un país minero. A mí me toca mucho ir a Bolivia, Argentina, y de lo que más se critica es que en Argentina no hay una infraestructura minera. Río Tinto está tratando de negociar acá la electricidad. Nosotros tenemos un aprendizaje y un know-how del cobre tan grande que hoy en día nos cruzamos a otra vereda y quisimos hacer todo desde cero y perdimos todo este gran aprendizaje desde los 80, 90, donde estuvo por decir así, más abierto el mercado, el cobre era totalmente concesible y se aprendió mucho. O sea, acá habían estilos de mapeo, el mapeo Anaconda, y que era transversal y tú lo ibas pasando de una minería a otra minería. Sabíamos que el camino era la colaboración y desde ahí hay un gran aprendizaje. A mí me llama mucho la atención que cuando uno va a una licitación de minería de cobre, con un detalle, te dan las bases técnicas donde casi te dicen de qué tipo de clavo tú tienes que usar. Acá estamos en una licitación que puede ser cualquier cosa. O sea, te dicen, vamos a ver que los que no tengan el 80% de este polígono que no está definido, no sabemos si es la cuenca o es el salar, vamos a ver, los que no tengan pueden entrar a una licitación. Y acá no te dicen ni siquiera cuánto es la parte de exploración, vamos a hablar de 1 millón, de 2 millones. Entonces yo creo que hay una escuela de varios commodities, del cobre, de fierro, que ya está regulado, que ya hay un aprendizaje y hoy en día empezar de cero con el litio tratando de regular es lo que acaban de mencionar, de que no está regulado porque no hay un tiempo para hacer leyes. El avance tecnológico y el avance del desarrollo de los commodities va más rápido que lo que nos demoramos en hacer las leyes. Entonces, si ya tenemos algo que medianamente ha funcionado en nuestra historia, ¿por qué no lo adecuamos, que es más rápido, a empezar de cero? Y el cobre es concesible, como el fierro, como todo. No hay de que el litio sea concesible, acá todos somos del litio. Entonces todos saben y que fue un tema bélico por otro tipo de que se interpretó mal en los 70, pero no hay una razón de peso. Gracias. Cristian, ¿cuál es tu posición? Bueno, voy a contradecir ¿se escucha? Sí. Voy a contradecir a Julieta. Yo soy de la posición de que no es bueno interrumpir lo que ya comenzó ya. Yo creo que lo único que haríamos es introducir más incertidumbres, pero voy a ir a lo que decía Julieta del aprendizaje, del know-how. Yo creo que todos conocemos que Chile en el litio no es un actor nuevo. Tenemos una historia con el litio, tenemos una historia de producción de excelencia. Veamos el Salar de Atacama, donde está SQM, donde está el Bemanle, donde el litio se trata como cualquier otro mineral y hay una historia, pero el desarrollo ha sido dado gracias a la participación de un joint venture entre el Estado, Corfo, y los privados.
ya hay un conocimiento que es mayor al que hay, por ejemplo, en Argentina, que está comenzando en este horizonte. Pero adicionalmente, me parece que pensar que la solución está dada por la concesibilidad está absolutamente equivocada. El litio es distinto a los demás minerales que menciona Julieta, como el cobre, el hierro, el oro, la plata, etcétera, porque se encuentran salares en Chile. Y los salares son ecosistemas bastante sensibles y que merecen protección. Hoy día tenemos concesiones, ¿no es cierto? Y sabemos que uno de estos requisitos que se puso ayer, este 80% para hacer la vía corta, la vía corta, el fast track del sistema, es acreditar que tengo el 80% de las concesiones de un polígono que todavía no conocemos cuál es el polígono. Bueno, esa incertidumbre se tendrá que solucionar. Pero, dicho lo anterior, esas concesiones existen. Esas concesiones han existido hace mucho tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué desarrollo se ha hecho en los salares donde existen esos concesionarios para aprovechar no solamente el litio, sino que otros minerales? Podrían haber hecho proyectos de potasio y si querían aprovechar el litio, existe un mecanismo absolutamente regulado hoy día en el Código de Minería, en la legislación minera, que les permitía avisarle al Estado la presencia del litio y ver cómo podíamos solucionar esa presencia, si el Estado me la iba a exigir a precio de mercado o no. Pero podrían haber producido, esos concesionarios no han producido nunca. Entonces, pensar que la llave para abrir la puerta del desarrollo de los salares es la concesibilidad, me parece que está equivocada. Y solamente agregar que creo que lo que hay que hacer es regular, y regular bien, tener un proyecto país y regular lo que tengamos que regular. Y eso no nos hemos atrevido. Willy, ¿cuál es tu posición al respecto? Yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que vale la pena mencionar el gran problema, la gran barrera de entrada que tiene el negocio del litio. Tiene que ver con, no que no hubiera regulación, es que habían dos regulaciones que chocaban. Hay dos regulaciones que chocan. Es decir, el litio se declara mineral no concesible, estratégico, por razones distintas a las que nos interesa hoy, a fines de los años 70, y después la legislación minera permitió que en los lugares donde había interés de litio se constituyera propiedad minera para todos los otros minerales, ¿ya? Entonces, el problema que se ha tratado de resolver, pero que no se dice con suficiente fuerza, es ese conflicto de propiedad. ¿Por qué? Porque, de hecho, cualquiera de las soluciones que se han planteado hasta antes de ayer adolecían de ese mismo problema. Las licitaciones que los dos gobiernos de Sebastián Piñera propusieron no resolvían el problema. Es decir, yo entregaba un permiso para explotar litio y quien obtuviera ese permiso tendría que ir y resolver el problema de conflicto de propiedad con los dueños de propiedad minera que tenían todo el derecho de oponerse a esos desarrollos. La sola entrega de ceoles sin atender ese problema también genera este conflicto, incluso entre privados, ¿ya? Entonces, a mí quiero referirme brevemente a los anuncios de ayer. Cuando se dice, mire, ¿sabe qué? Si usted viene con este problema resuelto, si usted ya tiene un 80% de la propiedad, por lo tanto me asegura que no vamos a tener el problema de la demanda frente a no sé quién, que probablemente no es solamente en Chile la demanda, esa demanda que además un interesado en desarrollar proyectos de litio estaría en todo su derecho de hacerle al Estado, porque el Estado me dice, me da un permiso, pero yo no lo puedo ejercer, ¿ya? Me parece que una solución práctica, muy pragmática, que acerca los extremos. De hecho, a eso yo quería referirme. Cuando uno tiene la posibilidad de redactar y entregar un CEOL, claro que podría echar a volar la imaginación y ponerse muy estatista. Y yo creo que parte de la discusión pasó por esa etapa. Y en el otro extremo está la opción de hacerlo concesible y tener la solución muy liberal. Yo creo que la solución que se presenta hoy
es una buena solución de compromiso, porque en los hechos, por lo menos para aquellos que opten por el camino abreviado, que yo tengo ya el 80% de un polígono que muy probablemente debería restringirse al entorno del salario y no a la cuenca completa, si no, no tendría sentido. Bueno, en ese caso tenemos lo mejor de los dos mundos. Es como que fuera concesible, pero con la posibilidad de que nosotros, en atención a que podemos redactar un SEOL, pongamos ciertas condiciones como país, no como gobierno, como país. Y yo creo que ahí hay un espacio que es interesante que nosotros exploremos, y me voy a colgar de algo que mencionó Bernardo al principio. Tal vez deberíamos sentarnos a ver cómo debería ser el marco regulatorio para ponerle condiciones al desarrollo del litio que sean beneficiosas para todos. Hacerlo solo concesible es quedarnos con una parte de la solución y renunciar a tener estrategia. Pues, la estrategia puede ser liberalizar, pero a mí me parece que se abre un espacio interesante ahora en esta solución mixta de compromiso donde podemos nosotros sentarnos a discutir qué se le debe pedir. Y hay una historia ya, si bien las reglas que pone en sus contratos Corfo no son un SEOL, son un referente para lo que se pueda redactar en términos de SEOLes. Y también está el SEOL que se le entregó a Codelco, que dicho sea de paso, no podía avanzar al ritmo que nos hubiera gustado a todos que avanzara ese proyecto, porque antes tenía que resolver el problema de la propiedad minera. Es decir, la transacción grande que hubo hace un tiempo en el Salar de Maricunga tenía que ver con consolidar propiedad minera, porque de lo contrario, a pesar de tener un permiso, era muy difícil desarrollar un proyecto. Entonces, yo estoy por mantener los SEOL. Me parece que es una buena herramienta que tiene el Estado para definir estrategia, ponerle una estrategia sobre lo que sería solo tener concesiones. Y creo que es buen momento para abrirse a tener esa conversación amplia sobre qué deberían tener esos SEOL antes de querer eliminarlo. Gracias, Willy. Juanjo. Por la invitación a Pivote, a todos. Bueno, voy a partir diciendo que yo... ¿No se escucha? ¿No? ¿Aló? Ahí sí. Que yo creo que efectivamente el litio debería ser concesible, pero me gustaría ir probablemente no un paso, quizás 10 pasos atrás. Yo creo que estamos teniendo una discusión, como en otras materias de política pública, muy desde la ideología y muy desde lo extremo. Y eso le hace mal a todo el potencial que podemos darle al mercado del litio y todas las oportunidades que tiene Chile para ser un competidor global. Solo para no haré la lata, simplemente un dato sobre la mesa que probablemente ustedes bien lo conocen. Hace 10 años teníamos la misma producción que Australia, 10.000 toneladas más o menos. Hoy en día Australia nos supera en más de 20.000 toneladas más o menos, algo así. Nosotros tenemos 40.000, 44.000 y ellos 86.000 aproximadamente. ¿Estamos perdiendo competitividad en el mundo? Estamos perdiendo competitividad. Y en este debate yo siento que está totalmente empujado por la ideología. Cuando uno ve la estrategia nacional del litio del actual gobierno, lo que yo veo por detrás de eso es demasiado susto a dejar que las fuerzas de mercado operen y tratar de que todo esto sea manejado por el Estado. Ayer me tocó ver la intervención de la ministra Williams en la Comisión de Minería, y ella hacía una defensa acérrima de los SEOL. Dentro de los argumentos que planteaba era que, por ejemplo, que iban a captar más renta para el Estado, que no se podía hacer concesible porque el litio está en forma líquida en los salares y eso en el fondo no permitía definir un polígono, que yo creo que esto es bien, o sea, si bien es así, no veo razones por las cuales no puedan ser concesibles. Si recordemos que por otro lado tenemos instrumentos de evaluación ambiental que regulan eso. Y también hablaba de retribuciones a los territorios, lo mismo también que se podría hacer con otro instrumento. Entonces, por un lado tenemos esta defensa quizás acérrima de los SEOLes y tratar de que el Estado vaya regulando caso a caso qué empresa entra, cómo
se desarrolla el mercado. Y por otro lado, efectivamente, está la gente que cree que solamente haciéndolo concesible y cambiando un par de artículos en nuestra legislación se va a arreglar. Yo creo que no. Lo que falta acá es que nos sentemos todos a la mesa con sentido de urgencia y haya una estrategia nacional del litio con un objetivo claro que sea maximizar la producción de litio sujeto a todos los estándares ambientales y sociales que el país tiene que tener y que ya tenemos esa institucionalidad para lograrlo. Estaba revisando también, por ejemplo, países mineros como, por ejemplo, Canadá. Canadá tiene una estrategia de minerales críticos súper clara. Son 31 minerales críticos y tiene una estrategia con 5 objetivos súper claros. Déjenme enumerárselo rápidamente. Lo primero, crecimiento económico y empleo. Segundo, cambio climático. Tercero, reconciliación con los pueblos indígenas. Cuarto, tener una fuerza de trabajo inclusiva. Y quinto, tener alianzas internacionales con países que sean pro mercado. ¿Por qué no estamos hablando en esos términos acá en el litio? ¿Por qué seguimos pegados en la discusión de tiene que ser todo por SEOL, lo tiene que llevar el Estado o simplemente que la concesibilidad nos va a arreglar todo? Aquí estamos viendo que hay un diálogo de sordos donde el gobierno avanza muy lento con su estrategia nacional del litio. Se demoró un año en anunciar una estrategia que de estrategia no tenía mucho porque eran simplemente anuncios, que podemos discutir su mérito o no, pero no había una estrategia clara con indicadores, con metas, etcétera. Un año más para, en el fondo, levantar este llamado a intereses y después ya nos pasamos 4 meses más para priorizar 6 salares. Entonces va a terminar el gobierno y probablemente vamos a tener un SEOL adjudicado con suerte a mediados del próximo año si las cosas andan bien. Entonces yo creo que hay que resetear un poco la discusión. Puede ser en este gobierno, en el que viene, pero ojalá con sentido de urgencia. Y no puede ser hoy en día que el gobierno vaya con una estrategia nacional del litio por un lado y en el Parlamento por otro lado hay 3 mociones parlamentarias para declararlo concesible. Que a todo esto yo creo que debe ser concesible, pero dentro de una estrategia país donde deberíamos estar básicamente discutiendo en qué partes de la cadena de valor el Estado debería apoyar más. Aguas arriba, aguas abajo, ¿dónde queremos tener esa política industrial moderna? Yo siento que hoy en día estamos muy lejos de eso y tal como en otros temas, por ejemplo, pensiones, seguimos atrapados en una discusión que es más que nada ideológica. Gracias, Juan José. Bueno, estamos... Ahí sí. Ya están echadas las cartas entonces, están abiertas las cartas. Vamos ahora a la actualidad. Hemos estado muchos meses esperando este anuncio que se hizo ayer para tener algunas luces de por dónde va a venir la entrega de SEOLes, cuáles van a ser los criterios, qué va a pasar también con esta superposición de las concesiones mineras versus los SEOLes que se van a entregar. Y ayer el gobierno anunció que se van a entregar SEOLes en 6 salares, que tiene que ser previa consulta indígena y que hasta el 31 de diciembre se pueden entregar antecedentes de empresas que cumplan ciertos requisitos, ciertas condiciones. Entre ellas, ya la mencionaba Bernardo y también algo dijo Willy, que tengan el 80% de la concesión minera del polígono de aquel salar que se va a poder para poder explotar litio. ¿Qué les parece a ustedes, Julieta? ¿Qué opinas tú? ¿Va en la dirección correcta? ¿Cuáles serían también las cosas no resueltas que podría tener este anuncio? Ya. Efectivamente, bueno, retomando un poco el tema pasado, efectivamente, a mí lo que me resuena un poco con el tema del SEOL es por qué se necesita con el SEOL dejar las reglas claras si existen entidades hoy día de evaluación de impacto ambiental, existe la normativa para regular y efectivamente los salares son ecosistemas más frágiles, pero yo confío en que la gente que está dando los permisos ambientales conoce los diferentes tipos, entonces podría ser una de las vías. Volviendo a lo de ayer, a lo que tú mencionas, creo que una vez más es un paso que se agradece mucho porque de verdad cuesta mucho explicarle a los inversionistas extranjeros de que estamos con 2 leyes vigentes, que la Estrategia Nacional del Litio va a dar SEOLes y no los da nunca, que quieren entrar, hay muchos países que quieren y que te preguntan cómo podemos, realmente es súper difícil entender
la lentitud con la que vamos y por qué. Porque todo el mundo me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no se puede traer con proyecto? ¿Por qué no podemos invertir? ¿Por qué? Entonces, en relación a eso, se agradece porque claramente es un paso. Pero creo que una vez más el detalle, cuando cada vez que hay un anuncio, uno queda con más dudas que el día anterior, que tú estabas ahí con ansiedad esperando el anuncio. Entonces, viene el anuncio y es como que tú hay 3 pasitos para atrás porque dices, ¿y ahora? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto otro? Y entre esos puntos es lo que yo mencionaba. Dicen que es una adjudicación un poco más directa con las reglas que se van a dar del SEOL cuando se tiene el 80% de la propiedad. Hay salares que su centro, su núcleo, donde está hay salares maduros y salares inmaduros. Dentro de los salares maduros, el núcleo es donde está en la parte alita. Hay salares concéntricos y hay salares ojo de buey, que se llaman, que tienen el ojo como en un borde. Y los de ojo de buey están en contacto con la roca. Y en otro está la cuenca donde están los sedimentos. A mí me ha tocado explorar muchos salares. Y hay en algunos salares hay mucha variabilidad. De hecho, el mismo salar de Atacama, hay en partes en donde hay 4.000 ppm y un poquito más allá hay 200. Y así la variabilidad. Entonces, ¿qué pasa con este polígono de salares que no están estudiados? ¿Cómo vamos a decir, sabes qué esta parte va a ser? La cuenca, que es la más conocida, la del Salar de Atacama, son 18.000 kilómetros cuadrados. Eso es la cuenca. ¿Qué significa? Que se ha hecho geofísica y fuera de la costra, que es el salar, que son 3.000 kilómetros cuadrados, 18.000 la cuenca, 3.000 el salar, fuera de la costra yo he hecho geofísica y encuentras niveles de resistividad bajo 1, donde hay salmuera. Entonces, ¿cómo este 80% es de la costra salina, de la cuenca en general, que también abajo tengo salmuera? ¿Cómo van a dividir ese 80%? O el gobierno va a definir un polígono, te va a decir, mira, este es mi polígono de explotación, como antiguamente se definió un polígono en Maricunga. Entonces, eso es una gran incertidumbre. Por ejemplo, yo he pasado de verdad por creo que casi todos los salares. Ascotán, los dueños principales que tienen 24.000 hectáreas es Quiborax. Ascotán hacia el sur es malo, no hay nada. O sea, casi el agua me la puedo tomar, porque están los pozos que son los que alimentan el Abra y todo. Pero para el lado norte se va mejorando. Pero para el lado norte está First Lithium y está Invexmin. Pero First Lithium casi no tiene parte en la parte blanca. Por ejemplo, si nosotros decimos donde pisamos el salar, está porque es cuenca y tiene súper buenos resultados. Si nosotros guiamos por este límite de salar de la parte blanca, vamos a beneficiar a Quiborax, donde de las 24.000 hectáreas, realmente geológicamente buenas deben ser 3.000, porque justo las otras están para la otra parte. Eso es una gran incertidumbre, porque vamos a sacar a la gente que está en los bordes de los salares. Entonces, ¿cómo se define este polígono que esperamos dentro de los 6 meses sacar un 80% de eso? Entonces, una de las cosas memorables que yo encuentro que es importante es que sí se consideraron a los propietarios mineros, que varias veces se decía... De hecho, acá el doctor Coinzo, muchas veces yo le escuché que decía, mira, si nunca hicieron nada, porque ahora casi era una especulación, ¿cierto? Entonces, una especulación frente a los propietarios mineros. Pero estos propietarios mineros llevan 20 años pagando patentes. Sea especulación, sea tú, yo puedo tirar mi plata Bitcoin o puedo comprar propiedades mineras. Mi negocio es mi plata. Entonces, si ellos pensaron eso en tema litio, hoy en día sí están considerados. Pero aquí viene el tema, este polígono del 80%, porque todos los salarios son diferentes y no hay un estudio que respalde y que te diga, en el salar de Atacama son 3.000 hectáreas, 3.000 kilómetros cuadrados de 18.000. Entonces se puede decir que estas 3.000 hectáreas son para SQM, Codelco y Albermar, y el resto, si yo soy propietario minero y estoy fuera de esto, ¿puedo pedir SEOL? Porque estaría fuera de su área. Y sí tengo salmuera abajo, te lo puedo comprobar porque tengo los estudios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, al final, estamos definiendo leyes que se supone que son pasos
que pronto vamos a solucionarlo, pero vas a perjudicar porque no hay un conocimiento detrás. Vas a perjudicar, por ejemplo, yo te digo, o sea, si se le da la costra a Ascotán, van a perjudicar a los pequeños que están al lado, que sí tienen salmuera abajo. Entonces, creo que, bueno, ese es como el punto que más me llama la atención. Hay hartos que no están definidos. Por ejemplo, dice que si no tienen el 80%, los que estén interesados pueden ir a una licitación. Pero, ¿cuáles son las bases de esta licitación? ¿Qué te van a pedir? Una cantidad de $3 millones en exploración, que tengas la DLE ya contratada, que ya tengas una preaprobación de los pueblos originarios. Eso está muy en el aire. Entonces, para mí es un paso, se agradece, pero está difícil. Discusión, porque también hay otros temas que tienen que ver con que podría venir una judicialización, qué va a pasar de acá al 31 de diciembre, con las ventas y las compras que van a ocurrir también en estas concesiones mineras para lograr tener ese 80%. ¿Cómo lo estás viendo tú, Cristian? ¿Se escucha? No. Ahí sí. A ver, antes de entrar al tema del avance del polígono, yo me quiero tomar de lo que decía Juan José. La solución no está en la concesibilidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan José, en una u otra herramienta. No está en decir hoy día son concesibles y con eso la varita mágica, listo, se arregló el problema. El tema es un tema de propiedad y no nos hemos atrevido a resolverlo. Ya no nos hemos atrevido a resolverlo. Es decir, si declaráramos la concesibilidad, vamos a solucionar pocas cosas hoy día. ¿Qué pasa con Maricunga, por ejemplo, donde hay un SEOL? Y pueden haber otros propietarios, pues de hecho lo hay, ¿no es cierto?, que por hacerlo concesible le estamos dando una herramienta para competir por quién explota el litio en esos salares. ¿Vamos a solucionar el problema de Maricunga? No, lo vamos a dilatar. Entonces el tema, y yo tomo la invitación, creo que, y lo he dicho siempre, este es un tema de política nacional. Si no nos ponemos de acuerdo qué queremos y cómo lo queremos resolver, estamos bien complicados. Entonces, cuando decimos las cargas ideológicas, para uno y otro lado tenemos carga ideológica, ¿no es cierto?, para la libertad extrema y para la libertad con alguna regulación. Pero no obstante eso, yo recuerdo que aquí tenemos SEOLes o tenemos los contratos especiales de operación para otro recurso mineral, que son los hidrocarburos. ¿Ya? Y los hidrocarburos tienen SEOPs. Y yo nunca he escuchado reclamos de los SEOPs, digamos. ¿Y por qué no hay reclamos en los SEOPs? Porque están, bueno, de partida porque hay mucho menos recursos, ¿no es cierto? Casi no hay, prácticamente no hay. Pero yo les recuerdo que el año 2008 hubo una licitación internacional de 10 bloques de SEOPs, ¿ya? Donde hubo bastante competencia y se adjudicaron 10 bloques de SEOPs, ¿ya? Y esos bloques de SEOPs no tenían estos problemas de propiedad porque tienen reglas claras. No importaba que hubieran concesiones mineras, propietarios superficiales distintos, porque tienen reglas cómo se solucionan. Lo mismo con la geotermia, también tienen reglas. No quiere decir que alguien para desarrollar un proyecto de geotermia tenga que desconocer las concesiones mineras. Las reconoce y tiene forma de solucionarlo. Pero aquí en el caso de los salares, se nos olvidó una cosa súper importante cuando declaramos la inconcesibilidad del litio. Se nos olvidó que el litio en Chile está contenido en salares, ¿no es cierto? Y los salares no tienen solo litio, tienen otros minerales, ¿ya? Y esos otros minerales quedaron con la condición general de concesibilidad, ¿ya? Y ahí está el problema de fondo. Ese es el problema de fondo, que tenemos dos sistemas que no respiran entre ellos, no se dan la mano, ¿ya? Entonces vienen estos cortocircuitos y los pretendemos resolver mágicamente diciendo: muéstreme que tiene el 80% de las concesiones. Bueno, y si no los tiene, y yo ahí voy a volver a lo que tú decías, y si no los tiene van a venir las licitaciones, ¿no es cierto? Y las licitaciones van a resolver el problema de las concesiones. Es decir, mientras no tengamos una política regulada de qué hacer con los contratos especiales de operación, tal como lo tienen los SEOPs, tal como lo tiene la energía geotérmica, que con una concesión, vamos a seguir en este problema. Ahora, ¿fue un paso adelante el de ayer? Me parece que sí, claro que es un paso adelante, ¿no es cierto? Seguir conociendo definiciones. Son 6 salares, y esos 6 salares me imagino que los habrán elegido después de un análisis bien profundo de las declaraciones de interés, viendo quiénes son los que tienen la mayor concentración de propiedad minera en ellos y qué puede desarrollarse. Ya, lo cambié. Willy, ¿cómo lo estás viendo tú también? ¿Va a la dirección?
Y también cuáles son las externalidades que puede traer esto, porque también se ha hablado de que podría traer judicialización, cuando hay dos dueños de la concesión, uno quiere comprarle al otro, qué precio se pone, ahí puede haber problemas también, ¿o no? Sí, bueno, yo algo mencioné antes. Quisiera referirme además al proceso. Este es un proceso largo. La discusión del litio es muy larga, no es solo que esperamos estos últimos meses para escuchar este anuncio. Y yo la retrotraería a la Comisión Nacional del Litio de la presidenta Bachelet. Es decir, ahí hubo un avance con el cual la Estrategia Nacional del Litio se alinea bastante. Entonces uno podría encontrar una línea de continuidad en esa parte de la discusión. Entonces, son varios años ya. Y lo que hemos visto es que, es cierto, siguen habiendo incertezas, pero son menos, son cada vez menos, encuentro yo. Cuando se hace el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio y era fácil interpretar de que el Estado quería estar con mayoría en la propiedad en absolutamente todos los proyectos. Eso se despejó con claridad en marzo de este año. Y de hecho se despejó de la forma más sencilla posible. El Estado reclama mayoría en los espacios donde ya tiene mayoría. Ya habíamos visto las conversaciones entre Codelco y SQM y ya había ocurrido, estaba avanzando la conversación entre Codelco y los propietarios en el Salar de Maricunga. Y no solo eso, proyectos en los que va a participar el Estado, que son los otros salares donde tiene propiedad Codelco y el sistema de salares alto andino donde está Enami, se libera la restricción de que tenía que haber un 50 y tanto % y el mensaje fue busque el porcentaje que hace que el proyecto flote y desarrolle el proyecto. Y en el resto ni siquiera se está reclamando la participación del Estado. Y ahí me parece que se han ido despejando varias cosas. Yo personalmente creo que el Estado no requiere, en presencia de los CEOLES, el Estado no requiere tener participación de la propiedad. Es decir, la incidencia que puede tener desde la definición de las reglas, que son reglas que deberían buscar no solo maximizar el retorno para el propio Estado, la captura de rentas para el Estado, es una discusión parecida a la que vimos en el tema del royalty, sino que tiene que generarse además, generar condiciones para me perdí. No se trata solo de captura de renta, se trata de generar condiciones para desarrollar una industria. Y el fantasma que tenemos nosotros es un fantasma histórico que nos hizo mucho daño, que es la historia del salitre, donde nosotros disfrutamos de la renta del salitre y una vez que se acaba, no lo pasamos muy bien. La economía hoy es distinta y no reviviríamos eso, pero sigue teniendo la similitud del negocio del salitre porque esta es una ventana. Todos sabemos que hay una urgencia aquí y en algún momento alguien va a tener que bajar cortina en la producción de esos salarios, ¿ya? Entonces la pregunta es qué es lo que queda después. A mí me parece que por la vía de discutir condiciones para los CEOL, donde uno podría además decir, oye, ¿sabes qué? Dejemos una parte, hay que ver cuánto, qué porcentaje, para desarrollo de agregación de valor local, como lo que aparecía en el caso del Salar de Atacama. Me parece que es un buen camino. Y yo insisto en que las posiciones se alejan de los extremos ideológicos. Yo creo que lo que ha anunciado el gobierno se aleja del extremo ideológico o la interpretación aquella donde la cosa era absolutamente estatista. Yo creo que, a propósito del problema de fondo, gran parte de este problema tiene que ver con la desconfianza que tenemos de lo que pueda llegar a ser el Estado. Algunos desconfían mucho de lo que puede llegar a ser el mercado, otros desconfían mucho de lo que puede llegar a ser el Estado. Yo pienso que en el caso específico del litio, nosotros no podemos prescindir del Estado, más allá de los sistemas de evaluación.
Son sistemas muy complejos. Nosotros no tenemos hoy un mecanismo ni conocimiento técnico suficiente para hacerle un seguimiento adecuado a el desarrollo de proyectos con tecnologías nuevas. Se habla de reinyección de salmuera. No sabemos cómo se van a comportar los salares. Tenemos que gestionar expectativas de comunidades indígenas en torno a los salares. A mí me parece que contar con la participación del Estado para que ayude a orquestar esa discusión es necesario, que necesitamos contar con el Estado como un socio estratégico en el desarrollo y la impulsión de esta industria, y por eso me parece que el SEOL, teniendo el SEOL de por medio, tenemos una buena herramienta. Uno puede discutir sobre qué debe o no tener ese SEOL, creo que esa discusión está abierta, pero creo que se avanza. Y a mí me alegra que se avance. Sí, me gustaría aprovechar de decir una cosa a propósito de los tiempos, un poco adelantándome a una discusión que seguramente vamos a tener hacia el final. Si uno proyecta los plazos, muy probablemente en caso de tener éxito vamos a estar viendo que se firman SEOLes bien hacia el final del periodo de gobierno. Pero a mí me gustaría recalcar que ha habido un proceso público muy informado a nivel público. Yo me atrevería a calificarlo de transparente en ese sentido. Por lo tanto, no nos debería extrañar que, dados los plazos, esas firmas ocurran durante el segundo semestre del último año de gobierno. Y lo digo porque nos enfrascamos en una discusión bien intestina porque pasó algo similar antes. Me parece que es un poco distinto el escenario de esta vez. Gracias, Will. ¿Qué problemas también podría traer cuáles son las cosas abiertas, ¿no? Sí. Oye, bueno, yo creo que efectivamente esto es un paso adelante. Obviamente siempre tener más información sobre algo tan importante como la industria del litio es mejor. Pero es un paso en un camino de una vía cuando deberíamos ir por la carretera. Y yo creo que ese es el tema de fondo acá. Y para ir por esa carretera, yo creo que una condición necesaria, y aquí quiero ser súper enfático, es que el litio debería ser concesible, igual que los otros minerales. Es una condición necesaria, pero no suficiente. No nos podemos quedar solo tranquilos diciendo es concesible y va a estar todo bien. No, pero si no es concesible, vamos a seguir, creo yo, andando a paso de tortuga. Yo creo que hay demasiado riesgo en pedirle a un SEOL, que es un instrumento que, recordemos, nace de una normativa, de una legislación totalmente obsoleta en un contexto de Guerra Fría, pedirle tantos objetivos de política pública a un solo instrumento. Yo creo que Chile está lo suficientemente maduro en la realización de proyectos de inversión. Tenemos un sistema de evaluación ambiental que todos sabemos que tiene sus problemas, pero existe esa institucionalidad. Tenemos la experiencia de la minería. ¿Cómo creció la minería en Chile? En base a un marco jurídico de rango constitucional, donde se entregan patentes, concesiones mineras, y también teníamos un DL600, no olvidemos. Gran parte de los proyectos mineros importantes se dieron porque había certeza jurídica en un largo plazo. Esto no es como en Argentina, que un proyecto de soya su ciclo puede ser 1 o 2 años. Los proyectos mineros son lustros, décadas, 20 años, 30 años. Y para eso es importante la certeza jurídica. Yo creo que el SEOL no entrega efectivamente la certeza jurídica que necesita el mercado del litio para desarrollarse en el largo plazo. Entonces, eso, yo creo que hay que resetear un poco, si bien es un paso conocer estos 5 salarios y una laguna, entiendo, pero justamente si no resolvemos el problema de las concesiones mineras, va a pasar lo que dice Julieta, ¿no es cierto? Veo muy difícil que el Estado pueda manejar todas esas variables. ¿Cuál es el polígono? Y para eso yo creo que no hay que tenerle susto al mercado. Yo creo que donde hay gente que ve conflicto entre privados, bueno, dejemos que opere el mercado, con reglas del juego bien claras, y pongamos al Estado a trabajar donde de verdad se necesitan esas letras para que la industria se desarrolle de mejor manera. Lo que yo creo que lo que falta hoy día es un marco regulatorio mucho más potente, que entregue más certeza jurídica, y eso pasa, el primer paso es darle el carácter de concesible al litio.
Claro, vamos a cumplir ya como casi 3 años de este gobierno y claro, algunos dicen esto se podría haber hecho desde un principio. Finalmente, ¿por qué se tardó tanto? Está el tema de la urgencia que decías tú, Willy, también. Y hay una discusión de fondo que tiene que ver con, tú mencionabas, esto no solamente tiene que ver con un tema de rentabilidad, sino también cómo desarrollamos esta industria, pero la rentabilidad es importante. ¿Cuánto más gana Chile finalmente por un camino o por otro? En el fondo, ¿cómo rentabilizamos esto de mejor manera? ¿Cuál sería también, desde esa perspectiva, cómo lo estás viendo tú, por ejemplo, Cristian? ¿Qué camino es más rentable para Chile? A ver, ¿cuál camino es más rentable para Chile? El camino de la reprogramación de los contratos Corfo en el Salar de Atacama demostró un innegable e indudable éxito para Chile. Digamos, lo recaudado en la época del boom del litio ha sido una recaudación histórica, que no lo hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido la política nacional del litio que encomendó, ¿no es cierto?, esta estrategia de reprogramar los beneficios para Chile de la explotación del Salar de Atacama por Corfo. Por lo tanto, creo que tenemos un problema de cuál es de la visión de cómo se logra la mejor forma. Yo creo que Atacama es demostrativo que en esta negociación entre Estado y particulares se logró una forma óptima, tanto para Chile como para los particulares, de poder desarrollar de poder continuar desarrollando esos depósitos. Ahora, en el caso de los contratos especiales de operación, y en el caso del litio, hay un tema bien relevante. El caso del litio todavía se discute si está afecto, voy a irme para atrás, al impuesto específico a la actividad minera. Y por de pronto, si está afecto a royalty. ¿Ya? Claramente en la ley de royalty se excluyó el litio. Se excluyó el litio de minerales que tributan con royalty o que tienen que estar afectos al royalty. Por consiguiente, cualquier explotación de litio va a tener que tener reglas que definan cuál va a ser la contribución que va a hacer ese desarrollo al Estado. ¿Dónde la buscamos? Hoy día no tenemos otro instrumento donde buscarlo que son a través de los contratos especiales de operación. Entonces, obviamente que ese va a ser un tema. ¿Cuál va a ser el porcentaje de cada uno de los explotadores de cada salar para contribuir al Estado? Es un tema en discusión. No todos los salares tienen la misma potencialidad de Atacama ni de Maricunga. Por lo tanto, va a ser una negociación caso a caso. Pero me parece que la alternativa o la solución está en las negociaciones a través de los contratos especiales de operación. Gracias, Cristian. Bueno, yo creo, todos quieren hablar del tema, pero también quiero abrir la conversación para que acá tenemos muchas personas que quieren hacer preguntas. La idea es que esto sea también un foro más abierto, así que les voy a dar también la palabra ahora al público para que hagan preguntas. Alejandro. Sí. Muchas gracias a todos los expositores. Una pregunta sobre todo a los que están a favor de los ceoles. La duda más bien lo único que sabemos de los ceoles hasta el día de hoy es el ceol que tiene Codelco, básicamente en Maricunga, que se basó a su vez en los ceoles que tiene actualmente SQM y Albemarle, con ciertas condiciones económicas que son súper particulares para Atacama, con un concepto de una operación que ya estaba bastante avanzada, que se sabía muy bien qué tipo de rentabilidad podía tener ese salar. ¿Cómo lo ven para el resto de los salares? O sea, parece ser que es un desafío tratar de buscar esas condiciones económicas que hagan que los salarios efectivamente puedan desarrollarse, ¿cierto? Si usamos el mismo parámetro de Atacama, creo que hay muchos salarios que no pueden básicamente explotarse, ¿cierto? Entonces, ¿eso está considerado o no está considerado? ¿Cómo se soluciona? Y si es que ustedes, sobre todo Willy, que me imagino que tú en estas discusiones de minería, ¿cómo lo ven? De que efectivamente el SEOL sea una herramienta de desarrollo y no de restricciones. Y junto con esto, preguntarte un tema también de mercado, ¿cierto? O sea, el litio está ahora a 10.000. Lo teníamos a 70.000, que nunca lo vamos a ver, digamos, pero ¿cómo se maneja a través de un SEOL dinámicas de mercado que son bien complejas, ¿cierto? O sea, un proyecto, cuando tú le obligas a través de un SEOL que en 4 años tiene que hacer cierta exploración, a los 4 años yo lo quiero usted operando, o lo quiero con ciertas inversiones y las condiciones de mercado no están, ¿cómo se maneja eso?
funciona de Se demora un rato. Sí. Yo creo que, para ir algunos pasos atrás, la discusión cómo avanzó fue por la vía de los seoles. Y ahí quisiera tomar distancia digamos, del instrumento. Me parece que la discusión tiene más que ver con quiénes están a favor de definir una estrategia que vaya más allá de abrir el mercado para poder desarrollar proyectos. El instrumento que estaba sobre la mesa eran los seoles y sería, creo yo, poco sensato desandar este camino porque ha tomado mucho tiempo. Entonces lo mejor creo es que sería perfeccionar el instrumento. Respecto de la estructura de captura de renta, el royalty, que seguramente quedaría definido dentro de los SEOL, yo creo que no podemos mirar como referencia lo que está escrito en los contratos de Corfo en la operación de Salar de Atacama. Tú lo decías bien, ahí se conoce muy bien, primero, la inversión ya está pagada. Se conoce muy bien el rendimiento y los costos de operación y esto funcionaba. ¿Ya? No sabemos cómo van a ser otros salares. Todos sabemos sí que el Salar de Atacama es la joya de la corona, por lo tanto es el que va a tener mejores números. Y yo diría, casi evidente que si uno aplicara esa misma estructura a cualquier otro depósito, no habría proyecto posible desarrollar. Entonces yo sospecho que la propuesta debería ir más por el lado de un componente, una cosa más parecida a lo que fue el royalty. Unos valores moderados con un progresivo sobre el margen operacional. Una cosa de ese estilo. Ahora, sobre otras cosas que deberían haber dentro de los SEOLes, yo no creo que esto de si hay o no hay plazos descritos en el SEOL sea una cosa demasiado importante. En el caso de Codelco, una de sus inquietudes era que se le venían los plazos encima y estaba la posibilidad de tener ese diálogo con el Estado para revisar esos plazos porque los proyectos a veces demoran mucho más de lo que uno querría en ser desarrollados. Así que yo no pienso que el SEOL se vaya a transformar como en un instrumento restrictivo en esa materia. Era eso, tú habías dicho una cosa más, me parece, pero no. Sí, el tema de mercado. Y yo creo, a propósito de mercado, que no es solo mercado, y eso es una cosa que se nos escapa un poco de la discusión. A nivel global hay un reordenamiento en términos geopolíticos. Es un reordenamiento que tiene que ver con que las economías están migrando a ser economías verdes y hay un interés muy grande por los así llamados minerales críticos, estratégicos, de los que Chile tiene la suerte de tener dos que son súper importantes para la transición energética. El cobre, que sería como la columna vertebral de la electrificación, y el litio, sin el cual es muy difícil hacer un buen uso de energías renovables no convencionales por la variabilidad y eso. En el caso del cobre, el cobre está lo suficientemente bien repartido en el mundo como para que nadie tenga una posición demasiado gravitante. No es lo mismo que en el litio. En el litio, si nosotros hacemos como país un buen uso de esa palanca que tenemos en la discusión global, más geopolítica, respecto del control o acceso a los minerales críticos, creo que le vendría muy bien al país. En ese sentido, creo que nosotros no deberíamos adoptar una postura agnóstica respecto del desarrollo de este mercado. Esto puede no ser muy evidente así en la discusión del día a día. Uno ve las noticias, estamos discutiendo otras cosas siempre, pero en las discusiones que hay entre países o entre bloques, y la más importante probablemente en el último tiempo fue la renovación del acuerdo de colaboración con la Unión Europea, este era un tema, además del nombre de un queso, pero este era un tema, porque los occidentes están muy preocupados del control que pueden llegar a tener los chinos sobre los recursos naturales.
Y eso es algo que tampoco aparece mucho en la discusión. Pero en una versión, yo lo voy a llevar al argumento al extremo, pero en una versión ultraliberal, nosotros no tendríamos cómo frenar inversión china que podría obedecer una racional distinta a la económica. Y claro, nos traería harto ingreso, pero la pregunta que yo dejo sobre la mesa es, ¿queremos que entregarle todo esto a los chinos? O, cuando uno mira el escenario, hasta el momento yo lo que veo es que todavía hay suficiente diversificación. Uno podría discutir en específico las señales de los chinos, y eso abre mucho la discusión, pero el ideal sería que lleguemos a una solución diversificada entre China, Europa y Norteamérica. Los invito a hacer preguntas, pero también a comentar. Iván. La Andrea también lo pidió. Aló, ¿se escucha? Hola, bueno. Mi nombre es Jaime Ale, trabajo en este tema hace bastante tiempo, conozco a mucha gente de la que está aquí. Me sorprende, primero que nada, la conversación. Quiero hacer un comentario, porque hemos logrado, como buenos chilenos, hacer más complicada la regulación del litio que la regulación de los cohetes en Estados Unidos, ¿ya? Y creo que entendemos más cómo funciona el sistema regulatorio de la industria de cohete en Estados Unidos que un gringo entienda nuestra propia cultura especulativa en relación a nuestros minerales. De hecho, vino un americano una vez, me contrató una empresa americana, un fondo de inversión, un hedge fund de Estados Unidos que vino a investigar el litio. Recorrimos toda la industria, vimos mucha gente y al final se fueron y dijeron, ¿saben qué más? Yo me voy de acá, no entendí nada. O sea, no logro entender, está lleno de siglas, hablan en búlgaro, no entiendo qué significa SEOL, es una cosa increíble. Y veo aquí en la pantalla también un número que es dinero, dólares, que va aumentando, que estoy asustado porque va aumentando rápidamente en dólares, de $1 por segundo. Y supuestamente hay un negocio detrás de esto, que está valorado ahí, que no sé cómo lo valoraron. Y yo quiero hacer algunas reflexiones respecto a todo este tema. Primero, el litio, mis hipótesis. Hay una hipótesis que el litio es una gran riqueza, yo creo que no es una gran riqueza. Nunca ha sido una gran riqueza, nunca ha producido grandes ingresos, nunca ha sido relevante en términos, salvo el año 2022, que fue el año en que fuimos ricos. ¿Ya? Y el año 22 fuimos ricos porque el litio subió su valor 10 veces el valor que tenía tradicionalmente. Y ahora volvió al camino natural que creo que se va a mantener hasta el final de los tiempos. O sea, no vamos a pasar los $15.000 nunca más. ¿Ya? Los $60.000, olvídense. Por lo tanto, a este nivel, yo pienso que nunca va a tener un ingreso tan relevante como las uvas, como el vino, como era antes. ¿Ya? Segundo, quiero decir también que tenemos que hablar claramente también respecto de qué hablamos cuando hablamos de exportación de litio. ¿Litio a granel o litio refinado? Y esto es lo mismo que vender sal. O vendemos sal gourmet o la sal a granel. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Sal a granel. ¿Qué es lo que vende Chile? Sal pura, litio refinado. Chile es posiblemente, si no el mayor, el segundo principal productor de litio refinado del mundo. No hablemos del litio en general. Los chinos son los que solo refinan y compran salmuera o material no refinado y tienen las mayores refinerías del mundo, no solo el litio, sino de todos los minerales del mundo. Son los principales productores de cobalto, etc., a pesar de que no tienen. Por lo tanto, hay que valorar lo que es la refinería del litio más que el producto litio crudo, digamos, sacado de los salarios, que es muy distinto. Tercero, el tema que hablaste tú respecto a la especulación y la geopolítica. ¿Ya? Este es un mercado oligopólico que lo manejan 3, 4 grandes empresas en el mundo y está lleno de especulaciones y lleno de negocios y vendedores de picos y palas. Hay que tenerlo súper claro. ¿Ya? Y temo que los SEOL sean un instrumento más dentro de esta industria y que se trancen los SEOLes en el futuro y nunca se hagan esas inversiones. ¿Ya? Temo que sea un muy buen negocio y este gran interés del mundo por los SEOLes puede ser que no den lugar a inversiones ni a producción de litio, sino solamente a la venta y transacción de papeles.
porque lo que hoy día se compra son papeles. Otro tema que también quería tocar es respecto del famoso, la famosa palabra que en realidad es no sé cómo llamarlo, pero seguir hablando de la cadena de valor. ¿Ya? Tenemos que entender que nosotros somos parte de una cadena de suministro que nos debemos a nuestros clientes. No tenemos cadena de valor. Nosotros vendemos litio, vendemos sal. ¿Ya? No vendemos batería, no colgamos condiciones, vendemos lo que nos compran. Nosotros no podemos ir a competirle a quienes compran, a los que fabrican baterías, con la producción de baterías. Eso no tiene ningún sentido. Una vez que nos ubiquemos que somos parte de la cadena de suministro, vamos a entender que tenemos que producir la mayor cantidad posible y que el P por Q va a ser gran cantidad por un precio pequeño. Lo otro que quería hablar, perdón, me estoy alargando un poco, pero voy a terminar ya. Estamos llenos de vendedores de pico y pala y se dice eso, que es un gran interés de la industria del litio por lo que está pasando en Chile. Pero aquí está lleno de vendedores de tecnologías DLE, ¿ya? Que vienen a vender cómo capturar el litio y recuperar el litio de forma más rápida. Y hay una gran cantidad de empresas en el mundo que están tratando de capturar ese negocio que Chile lo ha colocado como barrera en la cadena de producción. Y nosotros creemos que es un interés del mundo por el litio nuestro, y en realidad nos están tratando de vender, no comprar. Son vendedores, no compradores. ¿Ya? Y bueno, como les dije, yo creo que no tenemos mucho futuro en el litio. Creo que todas estas regulaciones no tienen ningún sentido. No creo que genere una gran industria. No creo que generen grandes ingresos ni este año, ni el próximo, ni el que pasó. Francamente, ¿ya? Si es cosa de sumar. Todos estos proyectos son proyectos de papel. Van a pasar, se van a evaluar en su justa medida. ¿Ya? La ampliación de... Mira, es cosa tan simple como ver qué está haciendo SQM, que es la industria en Chile, hablemoslo claramente. Comprando recursos en el extranjero, invirtiendo en Europa, invirtiendo en Australia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Mi sensación es que está buscando un segundo escenario de producción de litio si se complica la cosa después del 2030. Y probablemente la producción parte importante de la producción de litio SQM va a estar basada en otros países, como los chinos, y va a ocupar su industria de refinería, que es probablemente una de las más grandes del mundo. Entonces, eso es lo que yo quería comentar en relación a lo que se está hablando acá. Tenemos acá también, ¿tú habías pedido la palabra al lado de...? La minería en las últimas 3 a 4 décadas ha contribuido a cambiarle el rostro a Chile. Porque hoy nuestro país es muy distinto al que observábamos 3 décadas atrás. Y en ello, la minería ha jugado un papel crucial. Con el aumento de la producción y con la inversión y el efecto multiplicador de esta inversión. Es así, por ejemplo, como en el periodo 1990-2023, el sector minero invirtió 255.000 millones de dólares. Eso medido en moneda actual, vale decir dólares 2023, de los cuales 88.000 millones invirtió Codelco y 167.000 millones invirtió el sector privado. Y eso fue precisamente lo que permitió cambiar el rostro a Chile. ¿Y cómo se logró esto? No fue fruto del azar, sino que un factor muy relevante, junto con el potencial geológico del país y el hecho de contar con empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados que le han permitido desarrollar esta industria, se encuentra precisamente el marco institucional, jurídico y político que se dio al país. Y en ello se inserta precisamente las concesiones mineras. Entonces, mi consulta al panel es la siguiente. ¿Habría contribuido la minería a cambiarle el rostro al desarrollo del país, como lo hizo en estas últimas 3 a 4 décadas, si
las otras sustancias mineras, como el cobre, el oro, la plata, el hierro, etcétera, hubiesen tenido el mismo tratamiento jurídico que tiene el litio, vale decir, no hubiese sido concesible. ¿Se escucha? No, de ninguna manera. O sea, hay un aprendizaje ahí, como yo lo mencionaba al principio, y de verdad que Chile es reconocido mundialmente por el tema minero. Australia, que avanzó mucho más rápido que nosotros, pero hay que recordar que en los 80 venían muchas junior australianas y fueron aprendiendo de acá. Entonces, como yo decía al principio, es imposible que si se hubiesen tratado con el mismo régimen que se está tratando el litio, el avance en el resto de los commodities. Efectivamente, para la inversión extranjera, el tema regulatorio, las leyes es lo primero que preguntan. O sea, yo hace poco estaba hablando con la gente de Río Tinto, de Argentina, y me llamó mucho la atención porque me dicen, bueno, Julieta, ¿cómo estás? Y todo. Yo le digo, oye, le está yendo súper bien, están pensando, ahora dijeron que 6.000 toneladas de carbonato y litio van a aumentar este año y nos van a ganar en el 2030 y así. Y me dicen, mira, ¿sabes qué, Julieta? Si ustedes no lo hubieran hecho tan mal, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad. Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, porque ustedes son un país con una reputación minera que nosotros no tenemos. Tienen regulación estable y minera. Tienen infraestructura minera. En Chile, para llegar al Salar de Hombre Muerto, uno tiene que ir en motorhome 12 horas y porque no hay camino. Entonces uno mismo va haciendo el camino. Y yo de verdad que era más fácil caminar que seguir en la motorhome adelante. En Chile no hay lugares que no existan camino porque está sondeado entero, así que por lo menos hay un camino de una sonda que abrió camino. Entonces me dice, y además tienen más salares que nosotros y de mejores concentraciones. Efectivamente, respondiendo un poco a lo que tú decías, es imposible aplicar el mismo royalty de los de Salar de Atacama. Si Salar de Atacama es una anomalía y tiene toda la infraestructura, tiene concentraciones que en los otros salares no están, hay un reconocimiento increíble. Entonces es imposible y el CEO de Río Tinto me decía eso, si ustedes no lo hubieran hecho como no lo estuvieran hecho, ¿tú crees que hubiese llegado la inversión que llegó acá el año pasado? Tuvieron más de 27.000 millones de transacciones, lo que se transó cuando se formó Arcadi, fueron 14 millones de dólares. Entonces, así, la suma de eso, ellos desarrollaron en exploración de litio 7 veces más lo que exploramos nosotros como litio, pensando en que acá solamente está explorando Coelco, que lo detuvo, y lo que está haciendo Enami. Entonces, realmente las cifras son alarmantes y realmente es como nos están viendo hoy en día afuera. Tenemos mejores salares, tenemos más salares, tenemos una mejor regulación, tenemos mayor infraestructura, lo tenemos todo. Andrea, tú querías hacer una pregunta. Sí. Yo primero quería preguntar y también comentar el tema que planteaba Willy sobre tener una estrategia minera y Juan José dijo cuál era la estrategia en Canadá, que me parece súper razonable. Y me pregunto qué más, aparte de lo de Canadá, estás pensando tú. Porque si es lo del valor agregado, y ahora viene mi comentario más que una pregunta, a mí me parece que realmente estamos perdidos. Si el salitre en Chile hubiera dado pie, por ejemplo, para invertir en educación, eso es una estrategia. Esta cosa de pensar que la estrategia para capturar renta o para avanzar a ser un país un poquito más desarrollado es el valor agregado en esa misma industria. Yo no sé de dónde sale esa idea y además que si el litio va a dejar de ser importante en el futuro, a lo mejor estas plantas de valor agregado también van a dejar de ser importantes porque la tecnología va a estar por otra parte. Entonces vamos a perder ambos.
Entonces yo de verdad quiero que me comente un poco de cuál es la estrategia y si esta cosa del valor agregado es lo que están pensando. Perdón, y tengo otra pregunta más, que es este tema del huevo a la gallina con respecto al royalty o al instrumento que sea que va a extraer rentas para el Estado, y esto de tener el 80%, porque supongo que el 80% uno lo puede ir a adquirir hoy día. O sea, si a mí me interesa el litio, yo voy y me compro el 80%. Ya. ¿Y cuánto lo compro si no sé cuánto me van a cobrar de royalty? Entonces, creo que hay ahí también un problema. Esas eran mis dos preguntas. Me parece que quiere... Primero, muchas gracias por el tiempo. Quiero hacer algunos comentarios. no, pues era para agregar a los míos. Pero le voy a agregar, y voy a agregar también. Comparto 100% lo que dice la señora Andrea. Comparto 100% lo que dice la señora Ale. El litio es una sustancia muy abundante. Dos, las nuevas tecnologías, que efectivamente hay muchas personas que quieren vender nuevas tecnologías, hace que sea absolutamente abundante, porque la única restricción del litio hoy día es el tema medioambiental. Si no hay restricciones medioambientales y con las nuevas tecnologías es tener una cantera de piedra para ser molida en el río Maipo para las construcciones. Eso va a ser el negocio. Va a ser una rentabilidad máxima de un 10%. Nunca va a haber sobre $15.000. Va a ser imposible. En Argentina hay muchísimos salarios. Más salarios que Chile. De mal calidad, pero hoy día con las nuevas tecnologías, a pesar de que tenga 100 ppm, son económicamente rentables. Agregación de valor. Mire, a lo más va a ser una combinación de sales, que no tiene ninguna agregación de valor, ninguna cosa científica, es lo que está haciendo Codelco, Corfo tratando de hacer y no le ha resultado. No hay mucho más agregación de valor. Dos, ¿qué hay que hacer? Hoy día hay dos posibilidades de hacer para que esto se mueva. La estrategia que salió hoy día, algo interesante porque ya empezó a reconocer las propiedades mineras y el problema que existe, que ha existido y que se han demorado muchos años en dilucidarlo. Sorprendentemente, muchos años. Entonces, hay formas de solucionar esto. Uno, concesibilidad, obvio. Si uno no tiene un título certero, conocido, como ha sido la industria minera, uno no va a invertir. Entonces, por eso, respondo al señor Quincio, por eso nadie ha invertido en litio, porque no tienen la certeza jurídica. ¿Por qué? Porque la única certeza jurídica que hay es el artículo 9 del Código de Minería. El litio se hizo no concesible por ser, ¿cómo se llama esto? Por ser nuclear. El uranio y el rodio, el torio, están en el artículo 10 y 11. Que dice que el concesionario, que ese sí que son nucleares, que el concesionario minero lo puede extraer y el Estado tiene el primer derecho a comprar el uranio y no el litio. Pero el litio, como estaba en salmuera, estaba combinado, porque el uranio no está combinado. El litio está combinado y siempre se supo. En la legislación del 81 se sabía, la Comisión de Sales Mixtas de Corfo se hizo en el año 70. Entonces se sabía que estaba combinado con el potasio, con el magnesio, con el boro, con todo. Y en realidad con el potasio, que es el elemento que sustentaba el negocio. El litio era un agregado de poca importancia. Fue importante el 2022 y se acabó. O sea, estamos viendo ya la industria del salitre. Por lo tanto, ¿qué dijo el artículo 9? El concesionario minero que descubría litio tenía que avisarle al Estado, para que el Estado pusiera toda la plata de la inversión y de la operación y de la separación para hacerse de él. Pero el privado de la concesión minera es el que se paraba por cuenta del Estado. Ahora, la última reacción no es tan certera. Y tiene que decir, el Estado, si quiere, ponga la plata para que el privado separe y saque el potasio y los otros minerales, o le pone un royalty, o hacerlo concesible, porque hacerlo concesible, de acuerdo a la ley minera del royalty, lo hace inmediatamente con royalty, si lo hace concesible. Entonces, lo hace concesible, pagas royalty y deja que vayan a buscar. Mire, los salarios que quedan en Chile son salarios sumamente pobres.
No estamos hablando ni de 800 ppm, ni de 1000 ppm, ni de 1400. Estamos hablando de salares de los que no quedaron excluidos por temas ambientales, de 150 ppm, 200 ppm, y a ver que sin mucho esfuerzo para buscar, y efectivamente los salares, los cuerpos que tienen salmuera no están en el salar a veces. Le digo, el 50% de las veces no está en el salar, está en el costado del salar. Les digo porque yo he descubierto muchos de mis proyectos de salar, no en el salar, afuera del salar. Por lo tanto, efectivamente, entonces, esto es mucho más complejo. Hay que dejar que los perros salgan a cazar el zorro. Esos son los privados, los perros. Pero los perros tienen que estar controlados, sí, y díganle alguna regulación. Tiene que estar Sechén, porque ¿cuál es el problema? Es un líquido. Entonces, el otro problema sumamente grave. Es un líquido y hay muchos concesionarios dentro de un salar. Perfecto. Dejen a Sechén determinando el volumen, en los metros cúbicos que hay de su concesión. Hoy día si tú sacas un permiso a Sechén te dice, hágame el estudio geotécnico del salar para ver cuánto volumen de salmuera y dígame cuánto es los ppm de salmuera. Y te dice, ya, usted puede sacar tanto litro de contenido de acuerdo a su investigación. O sea, el volumen de su salar. Si se determina, porque hay concesionarios chicos conviviendo con uno grande, bueno, le tienen una cuota, pues de acuerdo a su cubicación de metros cúbicos de salmuera, le dan 100 kilos de litio. Al otro le dan 1000 porque tiene más pertenencia. Ese minuto, al dejar claro cuánto tiene de cuota cada uno, se van a empezar a transar. Si es sumamente sencillo. Yo, Maricunga, me asocié con mi vecino. ¿Saben cuál fue la discusión? Fue una discusión de 15 minutos. 15. Le dije, ¿cuánto cuota tienes tú? 45. Ya. ¿Esa es la que te dio Sechén de acuerdo a la ubicación? Sí, aquí está el permiso. Perfecto. Yo tengo 55. 55, 45 en la sociedad. Hasta luego. Perfecto. Sí, solo el joint venture. Así de estúpido fue. Entonces, dejen que los seres humanos interactúen con reglas claras. El resto, miren, aunque sean los genios de los genios, jamás van a poder resolver todos los problemas complejos de una economía. Jamás. Hasta luego. Estamos con poco tiempo, así que Willy le va a contestar a la Andrea y también Cristian quería decir algo y vamos al break, porfa. Sí. La discusión sobre estrategia de minerales críticos es más amplia y a mí de verdad me gustaría ver que la tengamos. Es una discusión que ocurre en 3 niveles, creo yo. Una es desde abajo, voy a ver los extremos, después el del centro, que creo que es el más complicado. Uno es a nivel productivo, sectorial, y una discusión minera. Es decir, todo el tema de los permisos, necesitamos producir lo más rápido posible, y los estados, y Chile no ha sido la excepción, ha tenido una respuesta burocrática a la mayor preocupación por la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, tenemos procesos que son cada vez más largos para poder asegurarnos de que no va a haber un daño importante o vamos a minimizar el daño para la producción. Entonces, ahí hay una parte que tiene que ver con esta discusión también. En el nivel más alto está la discusión geopolítica y los estados presionándose unos a otros para que nadie genere condiciones que dejen entrar a los chinos con mucha facilidad. Esa es como poniéndolo en términos muy sencillos. El nivel intermedio, yo creo que el nivel intermedio es donde ahí sí que nos sacaríamos los ojos si nos ponemos a discutirlo, es sobre desarrollo productivo y política industrial. Y claro, uno podría decir, vendamos sal, ¿sí? Eso funciona y nos ha funcionado históricamente. Pero también podríamos decir, generemos condiciones para la diversificación productiva, que no implica tratar de fabricar autos eléctricos aquí, porque hay que ser realistas. Pero quizás sí podemos avanzar en la industria de materiales de litio para baterías. Y eso a mí me parece que sería interesante, porque la industria de materiales de litio, una vez que el litio deje de ser un material de interés. A diferencia de un yacimiento de litio, no lo podemos transformar en yacimiento de otra cosa, a no ser que tengamos mucha suerte y encontremos algo ahí. La industria de materiales supone la creación de una capacidad que uno sí puede destinar a otro material después. Entonces, hablamos de diversificación productiva. Sobre primario podría también tener, o sea,
¿Por qué? ¿En qué evaluación o comparado con qué? Porque obviamente si tú pides valor agregado va a disminuir la rentabilidad o lo que están dispuestos a pagar en el royalty o lo que sea. Entonces tienes que ver qué estás sacrificando por hacer este segundo paso de valor agregado en vez de usar la plata que estás dejando de ganar en otras cosas. No es gratis, digamos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Y para ser país desarrollado es más importante desarrollar un segundo paso en la industria del litio o, no sé, te tengo 30.000 prioridades? Cuando yo digo industria de materiales, yo lo que estoy diciendo es que al principio voy a partir con litio, pero después esa industria se puede dedicar a otros materiales. Hay una serie de otros negocios que uno puede desarrollar que se... Hay que hacer hospitales, o sea, está bien, si te entiendo. Entiendo que puede ser interesante hacer agregar valor agregado, pero interesante con respecto a qué. O sea, si esto no es una lista Pascua, o sea, si haces eso, va a disminuir los ingresos para el Estado, que podría usarlo en otra cosa. Entonces, no es claro, a todos nos gustaría que fuéramos más industrializados, pero ¿en qué? ¿Con respecto a qué? ¿Por qué? Yo creo que no vamos a resolver esta discusión aquí, por supuesto, pero yo creo que por eso a mí me gusta la alternativa de una de las herramientas que permite el CEOL, a propósito de lo que ha ocurrido en el Salar de Atacama, es destinar una parte de los recursos a fines específicos. Porque si no fuera así, toda la recaudación, absolutamente toda la recaudación impresionante que generó el Salar de Atacama durante el año 2023, hubiéramos tenido que discutir si la gastábamos en hospitales o no. Y a mí me parece que es importante también destinar recursos a impulsar el desarrollo de nuevas actividades económicas, que no tienen por qué ser necesariamente de litio. ¿Por qué está relacionado con la minería? Por supuesto, o sea, pero desarrollo industrial. Ya, entonces podríamos decir, si no existiera el litio estaríamos discutiéndolo. No, pero es que aquí Desarrollo productivo, hagamos desarrollo productivo, o sea, no necesitamos pero el aquí, litio para tener esta discusión. pero aquí hay una oportunidad para poder financiar parte de ese desarrollo productivo. No voy a A ver, yo quiero responder un par de aseveraciones de Álvaro y de Francisco Javier. Primero, Álvaro, yo creo que nadie discute el aporte de la minería, no solamente en los últimos 30, 40 años, sino que históricamente. Si Chile no sería lo que es sin la minería. Antes, después y en futuro. No sería lo que es sin la minería, digamos. La nacionalización del cobre se hizo en virtud de la importancia de la actividad minera que tenía específicamente el cobre. Y todo lo que pasó después tiene alguna semilla o raíz con la nacionalización. Una respuesta para dar certeza, pero reconociendo que va a haber una industria que va a tener una contribución de un actor estatal importante, Codelco. Primero, por lo tanto, aplaudo lo que ha pasado con esto, ojalá que sea muchísimo más, pero esto históricamente ha sido así en Chile, digamos. No es que descubrimos la varita mágica en el año 1973 y descubrimos que la minería iba a ser la solución de todo, venía de antes. Ahora, con respecto a lo de Francisco Javier, de que yo lo he escuchado muchas veces, de que el litio no tiene gran relevancia porque lo vamos a sacar poco menos que la arena. Ojalá que así sea, pero hoy día algo pasa que los países del primer mundo, los países industrializados, tienen al litio como mineral crítico, en mineral estratégico y están con la aspiración, el deseo de poder capturar, ¿no es cierto?, depósitos y el abastecimiento de litio del que existe. Ahora, no hay producción en Chile, ni hay inversión en litio. Bueno, el Salar de Atacama te desmiente que no hay producción en Chile ni que ha habido inversión en Chile. Pero adicionalmente también desmiente que no ha habido inversión. Todo lo que ha pasado con exploración de litio en Chile, no obstante ser no concesible. O todas las empresas que han manifestado interés no han hecho exploraciones. No. Sabemos que todo... No, perdón. Salar Blanco se compró por Codelco porque tenía una exploración bastante avanzada y tenía un proyecto aprobado ambientalmente. Es decir, no es que no se haya hecho exploración. Podría haberse hecho más, quizás podría haberse hecho más, pero discutamos con la realidad.
Digamos, yo estoy de acuerdo que busquemos la solución a futuro. Si es concesible, digamos, es concesible, pero como tú bien dices, Juan José, la palabra, cambiar la palabra inconcesible a concesible no va a cambiar, es decir, no va a solucionar el problema, hay que regularlo de mejor forma. Y esa regulación, si está con la concesibilidad, bueno, estará con la concesibilidad. Hoy día la política de la estrategia del actual gobierno es la Estrategia Nacional del Litio. Si la cambiamos en 4 años más y cada 4 años la vamos a estar cambiando, Bernardo, no vamos a ir a ninguna parte. Vamos a estar cambiando de caballo cada 4 años y no vamos a avanzar nada. Muchas gracias, Cristian. Bueno, está súper interesante. Yo creo que vamos a ir al break porque estamos justo en la hora.